Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a hacer esta declaración todos juntos. Ponga una mano en su corazón y levante la otra y diga conmigo: soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Amados, hoy es nuestro último culto en el cual voy a estar predicando sobre los enemigos del alma. Hemos hablado sobre el primer enemigo era el orgullo. Después hablamos, ¿se acuerdan? De los celos, la envidia y la codicia. Luego hablamos de, a ver si recuerdan, el anterior, ¿cuál fue? El resentimiento y la amargura. ¿A cuántos estas enseñanzas han traído un poco de luz a sus corazones? Hermanos, si usted puede atesorar realmente estas enseñanzas, yo le puedo asegurar que si usted la trata de aplicar a su vida, le puedo asegurar que va a haber un cambio. Pero un cambio, hermanos, que le va a traer paz, le va a traer seguridad, ¿sí? No trata solamente de un conocimiento teológico, sino que nuestra vida de vivir o nuestra forma de vivir sería más confiando en el Señor, ¿sí? Y hoy quiero hablar de otro enemigo del alma, que se llama el temor y la incredulidad. ¿Por qué en algunas oportunidades o en las mayorías he puesto ciertos sentimientos o emociones o actitudes juntas? Porque en realidad cuando las uno es porque están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de los celos, la codicia y la envidia, ustedes se dieron cuenta que estaban relacionados. Cuando hablamos del resentimiento y la amargura, estaban directamente relacionados. Y hoy vamos a hablar del temor y la incredulidad. Y increíblemente están también relacionados, pero de una forma muy especial. Y en el Salmo quiero hablar sobre el temor primeramente, que es el principal sobre el cual quiero profundizar. En el Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 23, versículo 4, dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, sin duda que el temor es uno de los enemigos del alma que más seguido nos visita, ¿verdad? Es el que más seguido nos visita y el que más problemas nos ha producido. El temor es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Sí? Esto, si usted no lo sabe atender, si usted no lo sabe encarar o enfocar, esto le puede traer hasta problemas de enfermedad. Hay personas que vemos que sufren, comienzan con un pequeño temor y terminan teniendo fobias. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado a personas que tienen miedo a estar fuera de la casa, a estar dentro de la casa, estar en las alturas, estar abajo, estar con gente, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta cómo comienza todo este proceso, ¿verdad? Pero sin duda que es por una puerta abierta del temor. Y quiero decirle que no todo temor es malo. ¿Puede entender eso? No todo temor es malo. Hay dos temores que son buenos. El primer temor es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un temor
que tendría que estar en nosotros. El temor a Jehová, sobre todo en los cristianos. ¿Sí? Es un temor que no solamente no es pecado, sino que es un mandamiento. Es un mandamiento. El temor a Jehová es un mandamiento para todo cristiano. Ahora, ¿qué significa el temor a Jehová? Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y hermanos, y a medida que yo le voy expresando esto, al final les voy a dar pasajes bíblicos para que usted en esos momentos de temor pueda tomar esa herramienta que usted tiene, ¿verdad? Que es la espada, la palabra de Dios, para ustedes enfrentar a esos dardos del maligno. Entonces, ¿qué significa el temor al Señor? Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. En otras palabras, temer a Dios es estar a favor de lo que Dios está a favor y es estar en contra de lo que Dios está en contra. Es una actitud de respeto, de admiración por lo que Dios es. Es entender que ese temor a Dios incluye el respeto al amor que Dios nos tiene, la misericordia, el poder y su gloria manifiesta en nuestra vida. Y saben que este temor tiene beneficios. Cuando nosotros comenzamos a practicar este temor en nuestras vidas, tiene beneficios, hay bendición para nosotros. Y mire, le voy a decir dos beneficios. El primero, conduce a la sabiduría y el entendimiento. El temor a Jehová, el temor a Dios conduce a la sabiduría y al entendimiento. Usted es más sabio, es más entendido en las cosas de la vida. Cuando usted teme a Jehová, usted va a caminar, ¿verdad?, por el camino correcto, haciendo las cosas correctas y va a ser un ejemplo de vida. Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos, y escuchen esto, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, o sea, su alabanza, permanece para siempre. O sea, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que hay buen entendimiento en todos los que practican. No sirve de nada conocerme la palabra de Dios de memoria y recitarla, pero hacer totalmente lo contrario. Dice, quienes la practican están moviéndose en esa sabiduría. Pero eso no es todo. Hay otro beneficio más, dice, el temor de Jehová, ¿verdad?, es la vida y el verdadero descanso. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Proverbios capítulo 14, versículo 27. En el temor de Jehová está la vida y el verdadero descanso. Dice el Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es el temor de Jehová? Manantial de vida. Cuando usted está practicando las enseñanzas de la palabra de Dios, usted está adquiriendo más tiempo de vida. Es manantial de vida. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 23, dice, el temor de Jehová es para toda vida, y con él vivirá lleno de reposo, o sea, en descanso, ¿verdad? Y no será visitado por el mal. Entonces, el temor de Jehová te da sabiduría, te da entendimiento, te da vida y te da reposo, o sea, te da descanso. Ese es el verdadero, cuando hablamos de temor de Jehová, ese es el verdadero temor a Jehová. ¿Cuántas veces hemos escuchado, teme a Jehová y todo te saldrá bien? Pero no entendemos qué es temer a Jehová. Pensamos que es un temor de miedo, ¿verdad? Y no es un temor reverente, ¿verdad? Es un temor en el que uno dice, yo hago esto porque le agrada a Él y sé que haciéndolo mi vida va a ser, mi familia va a ser bendecida, todo mi entorno va a ser bendecido, todo me saldrá bien, ¿verdad? El segundo temor
El primer temor dijimos que es bueno, es el temor a Jehová. El segundo temor es un temor que Dios puso en nosotros. El temor que es bueno, que Dios puso en nosotros como protección. Es un temor natural para preservación, ¿verdad? Nos hace ser cuidadosos. Es el temor que nosotros tenemos cuando vamos a manejar un enchufe eléctrico. Yo creo que nosotros tenemos cuidado de, ¿verdad? Sobre todo los niños. ¿Cuántas veces enchufamos un cablecito pelado y agarramos el otro para... ¿No le ha pasado eso? Enchufamos el otro y agarra, ¿verdad? Ese es un temor natural que Dios puso en nosotros. Es un temor que está puesto en nosotros para cuidarnos, ¿verdad? Franklin Roosevelt, en 1933, Franklin Roosevelt fue un presidente de los Estados Unidos y dio un discurso en medio de la época de la Gran Depresión que estuvo Estados Unidos y él dijo, a lo único que hay que temer es al miedo. Y yo creo que no, hermano. Si fuera así, yo no aconsejaría a mis hijos eso. Cuando existen víboras que son venenosas, cuando existen conductores que conducen ebrios o imprudentes, cuando existen personas que están, ¿verdad?, cometiendo toda clase de mal, ¿cómo nosotros vamos a decir el único temor? No, eso es un temor prudente, un temor que nos cuida. Es como que nosotros le digamos a nuestros hijos, no, vayan, no sabes nadar, andá, metete a lo hondo a nadar. No, el temor en sí que está en nosotros, ya el que no sabe nadar ya le cuesta, no quiere meterse, ¿verdad? Pero está el otro temor que ya como no sabe, ni el agua se quiere meter. Ya ahí es como que se está yendo un poquito, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Hay un temor que es el temor a Dios, que es un temor bueno, y hay un temor que Dios puso en nosotros para cuidarnos. Cuando nos paramos en una altura, cierto que sentimos como una sensación rara, ¿sí o no? Cuando vamos a cierta velocidad, me acuerdo que una vuelta fui con un primo mío en una moto náutica y aquello era motor 1800 y nunca había andado tan rápido y aquella moto iba saltando en las olas y hermanos, la verdad que me dio esa sensación, yo pensé que no tenía miedo a nada, pero me dio una sensación que no me gustó, le dije, no, bajá un poquito la velocidad. Y es una sensación que se produce en nosotros para nuestro cuidado. Claro está que la persona que se va acostumbrando, ¿verdad? Esa sensación se va disminuyendo. Una persona, por ejemplo, que es paracaidista, cuanto más salto va teniendo, esa sensación se va disminuyendo, pero está ahí. Sí que está ahí. Yo me recuerdo que ya llevaba más de 20 años ejerciendo la actividad de paracaidismo y alguien se me acerca y me dice, pero ¿qué sentís? Vos ya no sentís miedo. ¿Qué sentís cuando te parás en la puerta del avión para saltar? Y yo le digo, miedo, temor. Y hasta el último salto. Claro que es menos, pero está esa sensación en vos de hacer algo que no es antinatural, ¿verdad? Y está siempre esa sensación. Nosotros la podemos aplacar o no, un poquito, pero esa sensación está en nosotros para protegernos. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que hay ciertas cosas que fueron puestas en nosotros para cuidarnos. Lo contrario a esto es la negligencia. Cuando hacemos cosas que sabemos que nos van a hacer mal. Por ejemplo, si yo voy en una carretera que sé que no está muy bien y la velocidad máxima dice 80 y voy a 160. Es negligente. Y usted puede decir, no, Dios va conmigo. No, Dios hace rato se bajó. Cuando pasaste los 100. La Biblia dice que esas leyes están para cuidarnos a nosotros. Y saben que a veces nosotros metemos cosas religiosas e interpretamos mal. Porque cuando usted está haciendo algo que lo puede dañar a usted mismo, estamos desagradando a Dios. Y Satanás nos mete cosas en la mente, como lo quiso hacer con Jesús. ¿Recuerda una de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús cuando estaba en el desierto? Le dijo que se subiera a un pináculo, a un punto alto, ¿verdad?
Y miren lo que él le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás estaba tergiversando la palabra para que Jesús, ¿verdad?, cometiera algo que no debía hacer. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay cosas que nosotros sabemos que están para nuestro mal, que debemos apartarnos de esa cosa. No, Dios va conmigo, sí. Pero las consecuencias van a estar. Ahora, no es de estos temores que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar de otro tipo de temor. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un temor, amados, que no es productivo, que es negativo, que es destructivo en nuestra vida. Y hoy cuando miraba un poco allí, investigando un poco sobre temor, entré a una página de psicólogos y dice que hay más de 700 tipos de fobia. Fobia quiere decir temor, ¿verdad? Aracnofobia, temor a las arañas. Y miraba algunas allí, por ejemplo, claustrofobia, temor al encierro. Agorafobia, aversión a espacios abiertos o a entrar entre multitudes. Pero hubo uno que me llamó la atención. Ablutofobia. ¿Sabe lo que es? Temor a bañarse o a lavarse. Cuando dije, no puedo creer que haya personas que tengan temor. Entonces, hay más de 700 clases de fobia, más de 700 clases de temores en el ser humano, ¿verdad? Y la Biblia lo especifica de una forma muy clara. La Biblia lo especifica como espíritu de temor o como esclavitud del temor. ¿Sí? Y quiero hablar sobre un ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, capítulo 1. Pablo le escribe una carta a Timoteo. Pablo estaba allá en una cárcel en Roma. Timoteo era su discípulo, ¿verdad? Y él le escribe este pasaje, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. A veces, por no entender el contexto de todo lo que está hablando, no entendemos por qué Pablo estaba exhortando a Timoteo. Y yo quiero que usted entienda aquí por qué Pablo lo estaba exhortando. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo esto? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado, Timoteo era un joven en que tenía muchos dones, un joven que tenía una buena preparación, ¿verdad? Un joven que había sido ungido por Dios y estaba trabajando fuertemente en la obra de evangelización. Pero Pedro le está diciendo, te exhorto a que avives el don del Espíritu Santo que fue puesto en ti. ¿Por qué él estaba diciendo esto? ¿Qué había pasado? ¿Qué había acontecido con Timoteo? Y es que Pablo estaba en una cárcel y Timoteo, viendo la situación, tuvo temor de predicar el Evangelio. Entonces, con todos los dones que tenía, con toda la capacitación que tenía, con toda la unción que él tenía, el miedo lo congeló, el miedo lo dejó, acalló su boca, el miedo lo petrificó. Lo dejó inoperante. Y por eso Pablo escribe esta carta diciéndole, te animo que avives el don de Dios que fue puesto en ti. Y después al final le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, un espíritu de temor, de miedo. No nos dio Dios eso. Ahora veamos un poquito más adelante, en el versículo 8. Dice, por tanto,
Pablo le está diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aviva el don, no te calles la boca, seguí predicando. Así como yo estoy aquí preso. Y después en un pasaje le dice, en un versículo más adelante le dice, pero no estoy preso de Roma, soy preso de Cristo. O sea, le estaba diciendo, yo estoy aquí porque Cristo le permitió que estuviera aquí. Estoy aquí porque hay un propósito de Dios. No una cárcel va a frenar que yo siga dando el Evangelio, transmitiendo el Evangelio de Dios. Tenés que levantarte, Timoteo, tenés que predicar. Tenés que avivar el don de Dios que fue puesto en ti. Pero vemos a un Timoteo temeroso por la situación que estaba viendo con Pablo. ¿Verdad? Pablo le dice en el versículo 12, por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba diciendo, yo sé a quién pertenezco. Yo sé a quién me ha encomendado, quién me va a proteger. Yo conozco que es mi Dios. Si mi Dios me trajo hasta aquí, Él me va a guardar y estoy aquí por su voluntad, no por voluntad propia. Ustedes saben que Pablo apeló para hacer eso. Pablo podía haber quedado libre, pero él en su corazón tenía la intención de llegar a Roma para predicar el Evangelio. Y aún allí de esa cárcel, él evangelizó en Roma. Y se levantaron grupos de hermanos que empezaron a crecer en la fe. Pablo en una cárcel animando a alguien que estaba en libertad. Qué convicción, qué valor, qué convicción de quién estaba cuidándola a él y por qué estaba haciendo las cosas. Timoteo se había olvidado quién lo había llamado, se había olvidado lo que Dios había hecho por él. Se había olvidado Timoteo de los milagros que Dios había hecho en su vida. Y se había olvidado que Dios lo había llamado para alcanzar a otros. Fue dominado por el temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y usted dirá, pero pastor, ¿pero por qué si el Señor me dio eso? ¿Por qué me asaltan los temores? ¿Por qué si el Señor me dio eso yo tengo temor muchas veces? Porque llegan temores de muerte, de enfermedad, de fracaso, de enfermedades o situaciones que puedan acontecer a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, temor al abandono, temor a la oscuridad, a estar solo. Temor a accidentes, temor a la enfermedad. ¿Por qué llega eso? Temor a que nuestra economía no nos pueda sustentar. ¿Por qué llega eso a nosotros? Y acá es donde yo les decía que el temor está totalmente ligado a la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es un pecado que nos priva de la bendición de Dios. La incredulidad daña el corazón de Dios porque significa desconfianza de Dios. Ahora, ¿de qué desconfiamos? De su voluntad. Realmente cuando estamos en una situación difícil, no creemos que su voluntad para con nosotros sea como dice la palabra. ¿Cómo dice que es la voluntad de Dios para nosotros? Es agradable y perfecta. Pero cuando estamos en una crisis, en una situación difícil, se rompió o está a punto de romperse un matrimonio, o estoy por caer en enfermedad, o mi economía está mal, ¿nos resulta agradable y perfecta? ¿Seguimos pensando lo mismo? ¿De qué desconfiamos? Desconfiamos de su protección, de su sustento. Ay, ahora sí, ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque surgió esta situación, ¿cómo voy a salir adelante? Dios no cambia, mi amado. Dios es el mismo. Él no va a permitir que te falte alguien, nada. Y te lo dice alguien que hace más de 20 años está en los caminos del Señor, sirviendo. Y hermano, puedo dar fe que ni yo ni mi familia
nos ha faltado nada. Nuestras necesidades han sido suplidas. Ahora, si vos tenés otras locuras y otras vanidades por ahí, es otra cosa diferente. Pero Dios suple tus necesidades. Él no va a dejar que te falte nada. Él tiene todo establecido para tu vida. Amén. Él está en control de todo. ¿En qué más dejamos de confiar en su disciplina? No creemos que sea útil para nuestra vida. En definitiva, cuando desconfiamos del amor de Dios como Padre. Cuando usted desconfía, cuando usted da lugar al temor, está desconfiando. Por lo tanto, usted está diciendo, papá, Dios no me ama. Papá, Dios me abandonó. Papá, Dios me dejó solo en esta situación. ¿Me va entendiendo? Por eso está unido la incredulidad con el temor. Cuando usted empieza a dudar, cuando usted empieza a temer que una situación lo va a vencer, usted está diciendo, Dios se olvidó de mí, mi Padre se olvidó de mí. ¿Me va entendiendo? Esta incredulidad nos hace perder, primero que nada, por incredulidad muchos no alcanzan la salvación. Y aún los hijos de Dios que hemos alcanzado la salvación, esta incredulidad sumado al temor o que se manifiesta con el temor, nos hace perder las bendiciones de Dios para este tiempo. Porque mientras usted siga desconfiando, dudando de Dios, dice la palabra que mientras dudemos, nada vamos a recibir. ¿Lo dice Santiago, sí o no? Mientras pida pero con fe, no pida dudando, porque si duda no recibirá cosa alguna. Pida, hermanos. Yo tengo peticiones de hace más de 10 años por las cuales estoy orando. Y sigo orando. Nada más que ahora diferente. Digo, gracias Señor porque esto que yo te pedí, yo sé que tú lo estás preparando. Y me estás preparando a mí para servirlo. Pero sigo confiando que esa petición va a llegar en su momento. Amén. Peticiones que hemos pedido ya se han cumplido. Sueños que hemos tenido como familia, hemos confiado en Dios, lo hemos anotado en mi agenda, lo que yo quiero como iglesia, lo que yo quiero, los servicios que queremos dar a la comunidad para alcanzar más alto. Todo está anotado. ¿Y sabe por qué está anotado? Porque confío en que Dios me va a proveer de todo, pero en su tiempo. Amén. Él va preparando todas las cosas. Todas las cosas. Jóvenes que tienen sueños de una carrera, jóvenes que tienen sueños de alcanzar algún nivel técnico o algún trabajo. Hermanos que están luchando ahí por el día a día, por el área económica. Confiemos en el Señor, Él nos va a prosperar. Muchos han comenzado vendiendo en un carrito con una bicicleta atada y terminaron con un gran negocio porque han persistido. Hermanos, debemos confiar en el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor? Y quiero ir a Mateo capítulo 8, y aquí hay un pasaje, Mateo 8, capítulo 8, versículo 23. Aquí hay una situación que pasa Jesús con sus discípulos. En este capítulo de Mateo capítulo 8, vemos a Jesús sanando a un leproso, después Jesús sana el siervo de un centurión, después Jesús sana la suegra de Pedro, ¿verdad? Y después Jesús se embarca con sus discípulos y boga mar adentro y comienza, dice la palabra, a traer estos movimientos. Dice que las olas ya pasaban por encima de la barca. ¿Y qué aconteció con estos discípulos? Tuvieron temor, ¿verdad? ¿Y Jesús dónde estaba? Estaba durmiendo ahí, ¿verdad? Él estaba durmiendo ahí, dormía entre unas bolsas que se usaban como anclas, que eran con harina, yo no sabía. Eran unas bolsas que llenaban con harina, y cuando se mojaban quedaba duro, y se usaban como ancla para pescar. Y ahí estaba Jesús durmiendo. Y estos discípulos dice que cuando comenzó la tormenta, corrieron a Jesús y le dijeron, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. No estaban diciendo, Señor, mira, se levantó una tempestad, está complicado. No, sálvanos, que perecemos.
¿No le suena familiar a usted? No vamos a pagar las cuentas, no vamos a llegar a fin de mes. Esta enfermedad nos va a agarrar. Este matrimonio ya no da para más. Esta situación, ¿sí o no? Cuando el temor nos agobia, nos rodea, cuando la situación nos sobrepasa, como dice, las olas estaban sobrepasando la barca, tenemos esa actitud. Y Jesús está con nosotros así como estaba con esos discípulos. Si Él dijo en su palabra, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios para con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús se levanta y dice, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué estaban temiendo? Porque tenían poca fe. ¿Está relacionado el temor con la incredulidad o no? Cuando usted está temiendo de algo, cuando usted deja que el temor le gane, que el temor le ciegue, como a Timoteo, que el temor lo deje ahí inmóvil, es porque usted le está faltando fe en ese momento. Y no le quiero decir que usted no pueda crecer, estas cosas nos pueden pasar, aún hermano estando en un nivel de fe muy alto. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Y los profetas, el profeta Elías y los profetas de Baal. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿No? Los profetas de Baal ahí pusieron su holocausto y cantaban y bailaban reggaetón a la vuelta y no pasaba nada. Y Elías oró y dice que descendió fuego y consumió el holocausto. ¿Y qué hizo Elías? Le cortó la cabeza a todos los profetas. Después de ese milagro, hermano, yo no sé, imagínense en orar a Dios y que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto. Y agarraron el coraje y el valor y decapitaron a aquellos profetas de Baal. Pero momentos después, la reina le manda a decir, Jezabel le manda a decir, que mañana me castigue Dios si tu cabeza no está en mis manos. ¿Y qué actitud tuvo Elías? No, si el Señor me escuchó mi oración y mandó fuego sobre el holocausto, nadie va a estar contra mí, Dios me guarda. No dijo eso. Salió achatándola, corriendo y se encerró en una cueva. Entonces, quiere decir que la Biblia nos muestra a través de esto que hay situaciones en nuestra vida que, no sé, por más que tengamos un nivel de fe, en ese momento quedamos ciegos de la situación. Y cuán importante es estar en comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, con el cuerpo de Dios, con la iglesia, para que en esos momentos de situación, el consejo que tú recibas, la palabra que tú recibas, es la palabra que te va a ayudar a salir de esa situación. No una palabra, bueno, sí, no, está difícil, bueno, es normal que estés pasando pobreza. No, es normal que te separes como he escuchado mucho, no, pero ahora es normal que te separes porque, y viste cómo está bien, hay que probar así. Y esas voces que escuchamos por ahí son las que nos desvían. Y ¿saben qué? Tristemente permiten que entremos en un pecado de temor de Dios, de incredulidad. Qué importante que podamos estar en comunión con la iglesia y con los hermanos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El temor es desconfianza al amor de Dios. Y mire qué peligroso esto, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en él castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Cuando usted temió, cuando usted tuvo temor de una situación, cuando usted se dejó avasallar, le pueden llegar esos pensamientos. Pero usted tiene que
tomar la palabra de Dios, y yo les voy a dar unos pasajes para que ustedes anoten después. Y en esta situación tomar la palabra de Dios y declararla en su vida, porque esa palabra trae luz. Amén. Entonces cuando usted empieza a ser avasallado, empieza a ser rodeado por un espíritu de temor ante cualquier situación. Y cuando hablo de espíritu de temor, escuche esto, no estoy hablando un espíritu solamente, ay, qué miedo. No sé qué me va a pasar. Ay, no vamos a salir de esta. Ay, mi matrimonio ya no da para más. A esas situaciones estoy hablando que te rodean, que te superan y que vos en vez de confiar en Dios, empezás a dejar que el temor tome lugar. Entonces, entendemos que el temor en sí es un pecado a Dios. Porque miren lo que dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted, amado, es perfeccionado en el amor de Dios, cuando usted conoce a su Padre Celestial, lo que Dios nos ama a nosotros, usted no puede decir, Dios me dejó solo. Usted no puede creer esa mentira del enemigo que le está diciendo, oh, Dios te abandonó, ahora sí que te la vas a ver fea. Es una mentira de Satanás a tu mente. Una mentira del enemigo para que tú la atesores, la creas y empieces a jugar con esa mentira. Él es padre de mentira y él tira los famosos dardos del maligno, hermanos. Son dardos que son mentiras, son palabras tergiversadas de la misma palabra de Dios, como lo quiso hacer Jesús. Y cuando tú tomas esa palabra y no la respaldas en la palabra de Dios, no la afianzas, comenzás a dar lugar al temor. Y ese temor va de la mano de la desconfianza, de la incredulidad, ¿verdad? Comenzás a dudar de Dios y cuando querés ver, estás avasallado por esa situación. Yo creo que muchas personas que han llegado al límite del suicidio es porque han tenido temor de enfrentar la vida o han tenido temor de enfrentar una situación. Dieron lugar a esos pensamientos que los rodearon, así como Timoteo, porque Pablo, su maestro, estaba en la cárcel, ahora él diría, y ahora voy a ir preso. ¿Recuerdan cuando yo daba la definición ahí al principio? Decía que inclusive el temor puede ser real, pero también puede ser imaginario. Me puedo imaginar que esa situación puede acontecer, pero si yo tomo la palabra de Dios y la pongo por obra, yo entiendo que Dios me va a guardar si estoy dentro de sus mandamientos. Y entiendan una cosa, hermanos, quiero aclarar esto. Dios nos mete en muchas situaciones o en muchas pruebas para probar nuestra fe, para hacernos crecer. Pero hay lugares donde Dios no te mete. Hay situaciones en las que vos te metés por desobediencia. Alguien hace unos días me dijo, y Dios habrá permitido. Y cuando yo escucho la situación que estaba viviendo, no era que Dios estaba permitiendo. Él caminó desobedeciendo a Dios y argumentándose con pasajes. Entonces, tenemos que ser sabios. Lo importante es conocer e interpretar bien la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué hay castigo? Porque cuando tú estás diciendo, o cuando tú estás temiendo, cuando tú estás desconfiando, la incredulidad, diste lugar a la incredulidad, estás diciendo, mi padre no me ama, Dios me abandonó, Dios no me está cuidando, Dios no me está proveyendo. Cuando tú das lugar al temor, eso es lo que estás diciendo con tus actitudes. El Señor siempre nos da lo mejor porque nos ama. Él nunca nos abandonará. Amén. Debemos confiar en el amor de Dios. Debemos creer. ¿Cuáles son las consecuencias? Como leíamos recién, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando usted, hermano, da lugar al temor, da lugar al castigo. ¿Y cuál es el castigo? Los espíritus mismos nos atormentan. Cuando usted dio lugar a esa semilla de temor, usted da lugar a que los espíritus vengan a atormentar su vida. Es como una luz en el plano espiritual que se prende cuando usted comienza a dar lugar a ese temor. Yo recuerdo
que en una oportunidad nos teníamos que quedar en una cabaña y a mí me tocó en Uruguay le llaman cucheta o litera, ¿verdad? Que era como de 3 pisos. Y me tocó bien arriba y yo prácticamente tenía que entrar de costado y el techo estaba acostado y de mi cuerpo hacia el techo de ese lugar habría medio metro. Y recuerdo que cuando estaba acostado ahí me vino una sensación de como que me estaba sofocando porque me veía como encerrado ahí. Me vino como una opresión a mi mente y a mi ser. Que empecé a atinar para bajarme de ahí. Pero usted sabe que al mismo tiempo vino una reflexión a mi mente y dije, esto no es natural, esto no es normal. Y me quedé quieto ahí y digo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de opresión, de temor que me quiera atacar aquí. Porque en esos instantes, en esos segundos o minutos que estaba procesando eso en mi mente, venía a mí personas que tenían esa situación que cuando estaban encerrados se desesperaban. Y yo decía, si yo doy lugar a esto hoy, mañana va a ser algo peor. Y cuando quiera no voy a poder estar encerrado en una habitación porque voy a sentirme con esa fobia. Y en el nombre de Jesús reprendí ese pensamiento en mi mente y pude dormir plácidamente como 2 o 3 días ahí, sin ningún problema. Pero sí, como me aconteció a mí, estoy seguro que nos acontece a todos nosotros, en diferentes áreas de nuestra vida. El tema es, ¿qué hago yo con ese pensamiento? ¿Qué hago con ese pensamiento? La Biblia nos exhorta a no temer. Y hay un montón de pasajes que hablan en la Biblia de ellos. Los estudiosos dicen que hay 365 veces se nombra en la Biblia, no temas. Quiere decir que hay un no temas para cada día del año. ¿Sí? Y quiero que usted anote el pasaje y lo tenga como referencia, porque esto, hermanos, es una herramienta poderosa para su vida. Voy a leer algunos pasajes, voy a ser rápido, ¿verdad? Primer pasaje, Josué capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Josué 1:9. Entonces, cuando tú estás por viajar ahí o estás por salir, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, Jehová estará contigo. No tengas temor. Amén. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, o sea, no importa dónde esté, no importa dónde ande, tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. ¿Qué podemos interpretar de David cuando decía estas oraciones, estas alabanzas? David conocía a Dios. Él tenía esa experiencia con Dios. Él tenía bien claro que su Dios nunca le había abandonado. Una y otra vez el enemigo quiso matarlo y David, una y otra vez, Dios lo sacaba victorioso. David conocía el corazón de Dios. Conocía cómo era su padre. Otro pasaje, Salmo 27:3. Esto es importante que usted téngalo en su celular o en algún lugar de apuntes. Y cuando esté en estas situaciones, yo leo esa palabra y eso, hermanos, es poderoso. Usted entienda que la palabra de Dios no es un simple libro escrito. Dice la palabra que sus palabras son espíritu y vida. La palabra de Dios dice que son espíritu y son vida. Cuando usted lee esos pasajes, ¿verdad? Usted está pasando esa situación y dice, cuando un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro, miren lo que decía Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades,
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba diciendo, estoy seguro que nada me separará del amor de Dios. Dios me ama tanto que no hay ninguna, ni siquiera la mejor arma, todo lo que el diablo pueda crear para dañarme, nada me va a separar de su amor. Amén. Por lo tanto, estoy protegido. Estoy siendo cuidado. Dios me tiene guardado. Hay una palabra que yo repito, un pasaje bíblico, cuando oro por mi hijo de noche o cuando también oro en las mañanas y siempre le estoy diciendo continuamente al Señor, Señor, cúbrenos bajo la sombra de tus alas y cuídanos como a la niña de tus ojos, como lo has hecho hasta ahora. Es tantos años caminando contigo y tú nos has guardado, Señor. Te pedimos que tu misericordia esté sobre nuestras vidas. Y esa declaración, hermanos, es poderosa para usted y su familia. Amén. Recuerdo uno de los libros que leía de una gran sierva de Dios. Y ella siempre estaba diciendo, cuídame como a la niña de tus ojos. Una de las primeras pioneras que empezó a manifestar allí en Estados Unidos la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Salmo capítulo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mal. No temeremos. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿Qué es nuestro pronto auxilio? Él va a venir a tu auxilio en el momento preciso. Él no llega tarde. Él no llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Amén. ¿Y sabe cuándo Él llega normalmente? Después de las horas más oscuras, para que realmente Él sea glorificado. Cuando vos decís ya, Señor, me rindo. Y lo he intentado una y otra vez. Mis fuerzas ya no dan. Yo clamo a ti en esta hora y te ruego que me fortalezcas y me saques de esta situación. Y vas a empezar a ver la luz. Cuando vos ya decís, Señor, porque no es que Él lo demore, nosotros mismos retrasamos su intervención divina porque nosotros queremos hacerlo nosotros y queremos hacerlo nosotros y queremos hacerlo nosotros. Y Él nos observa. Gloria al Señor. Salmo 91, y termino con este. Salmo 91, versículo 1 en adelante. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Él nos guarda, Él nos cubre, Él está atento a nuestra vida. Como un padre con sus hijos, pero mejor aún. Porque nosotros a veces como padre fallamos, pero Él no falla. Él llega en el momento propicio, en el Cairo de Dios. Amén. El mundo, hermanos, que no conoce a Dios, teme de muchas cosas. Vive pensando cómo salir de la crisis. ¿Qué comerá? ¿Qué vestirá? ¿Cómo salir de determinada situación? ¿Sí? El Señor nos desafía a ser diferentes a este mundo. Usted puede ser diferente. Amén. Usted puede ser diferente. Si ha de haber un temor en nosotros, que sea el temor de Jehová. No demos lugar a otro tipo de temor en nuestras vidas, a ningún tipo de fobia como lo llaman los psicólogos hoy. Usted puede vencer porque Dios está con usted.
La palabra una y otra vez lo reitera. Dios está con usted, no tema. Dios está con usted, en el nombre de Jesús, no tema. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, escuche esto, siempre te sustentaré. Amados, estos pasajes maravillosos que le acabo de nombrar son poderosos en la mano de un cristiano que no solo lee, sino quiere vivir la palabra de Dios. Hermanos que quieren ser luz en medio de las tinieblas. En estos tiempos que estamos viviendo que mayormente el temor está atormentando muchas vidas. Ayer hablaba con una persona que había caído enfermo y estuvo internado allí. Y él me decía que a él el médico le había dicho que estaba muy bien de salud. Pero comenzó a ver personas enfermas a su alrededor. Y eso produjo un espíritu de temor. Hermanos, las situaciones que nos rodean no pueden dominarnos. La economía de este mundo no es nuestra economía. Este mundo no piensa en dar para recibir. Amén. La salud de este mundo no es nuestra salud. Usted renuncia a esa salud. Las relaciones de este mundo no son nuestras relaciones porque nuestras relaciones están guiadas por el amor de Dios en el cual usted decide amar. Y ese amor no está dependiendo a cómo el otro lo ame. Usted lo ama porque Dios dice que tenemos que amar. Y usted quiere ser obediente a Dios y sabe que si hace eso, en su vida va a haber bendición. Usted camina en una dirección contraria a lo que camina este mundo. Y cuando usted lo hace bien, confiando en el Señor, Dios va a hacer que su luz resplandezca en medio de las tinieblas. Amén. Usted no va a necesitar andar con una Biblia debajo del brazo. Mire, su luz va a ser tanto, porque cuando todos están con temor por una situación y otra, y usted está gozoso en el Señor ahí, y caminando y sirviendo, ¿verdad? Usted está glorificando a Dios con eso. Usted está manifestando su confianza en Dios. Y el trabajo, capaz que nos despiden a todos. Dios va a tener una puerta. Y el colegio nos está yendo mal y Dios me va a sacar de esta. Ahora, no te acuestes a dormir y espere que el Espíritu Santo estudie por vos. Ponete a estudiar. Amén. Dios quiere que tú seas luz. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios no necesita cristianos que estén diciendo vivo en la lucha y en la prueba. Hay muchos cristianos o pseudo cristianos que viven esa vida, vivo en la lucha y en la prueba. Usted anda bendecido y en victoria. Amén. Caminando de la mano de Cristo y va a hacer una victoria segura. El diablo no lo puede tocar porque usted está bajo la cobertura de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. Su amor no se aparta de usted por más errores que cometa. Nada lo va a apartar del amor de Dios. Satanás nos hace creer muchas veces, cometí este error. No, hermano. No corra para el otro lado. Señor, reconozco que fallé. Perdóname. Ayúdame. Pronto. Usted va el otro día a preguntarle al Señor, Señor, quiero pedirte otra vez perdón por ese pecado. Y el Señor sabe lo que le va a decir. ¿Qué pecado? ¿De qué me estás hablando? La palabra de Dios dice que cuando Él perdona todas nuestras manchas, toda suciedad, Él la tira al fondo del mar y que nuestros pecados quedan blancos como la nieve. Amén. Pero Satanás te acusa y te pone espíritus de temor y de duda para que tú no avances, para que tú no camines en la bendición de Dios. Diga conmigo, yo soy bendecido. Yo soy próspero. Y el temor de Jehová está sobre mi vida. No el temor de este mundo. Amén, gloria al Señor. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Dos pasajes que habló Jesús. Juan capítulo 14, versículo 17 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús está diciendo, mi paz no es como la da este mundo, esa paz que está ligada a una situación buena. Es una paz que en medio de la tormenta vos estás feliz,
sabiendo que esto va a pasar y que Dios te va a dar la victoria. Amén. Y en Lucas capítulo 8:50 dice, no temas, cree solamente. Cree solamente. Amén. Gloria al Señor. Ponete de pie. Gloria al Señor. Dios tiene algo mejor que los temores que nos han acechado. Amén. Él tiene algo mejor para nosotros y es su amor divino. Ese amor que nos conforta, ese amor que nos dice que nada nos puede separar de Él. ¿Sí? David dice en su Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y en el versículo 13 y 14 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Espera en el Señor. Ahí estás venciendo el temor. No importa, espera en el Señor. Yo no sé si todos los que estamos acá hay una situación que a nuestra lógica natural está sobrepasando. Yo estoy experimentando hay unas cuantas cosas que acontecen en nuestra vida que por las razones, con las formas naturales, no las podríamos solucionar. Pero estoy confiado en Dios. No tengo temor de esa situación porque Dios está en control de mi vida. Simplemente espero en Él. Confío en Él como David está diciendo aquí. Amén. Por eso te animo que esperes y confíes en Él. No importa la situación. Él nunca llega tarde. Acordate esto. Nunca llega tarde. Él va a hacer algo propicio. Él va a hacer algo que te va a deslumbrar para que Él sea glorificado. Quiero adorar al Señor y mientras tanto quiero que tú expongas al Señor esos temores que has tenido en tu vida. ¿Sí? Yo sé que cada uno, hay áreas en su vida que han tenido temor en el área económica, en el área de la salud, en el área de las relaciones, en el área ministerial. Ay, yo capaz que no voy a crecer más, capaz que hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Temor a que Dios no te va a usar. Yo te digo que eso es mentira, es una mentira del enemigo. Dios te quiere usar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere ver sano, porque quiere usar tu vida como testimonio. Amén. Así que mientras adoramos, ahí como estás, vamos a orar. Y quiero orar por aquellas personas que están viviendo en esta situación, situaciones de fobia, de temores, situaciones que están agobiados y creen que no van a poder salir de esa crisis que están viviendo y han intentado una y otra vez y no lo han logrado. Yo te digo como dice David, confía, espera en el Señor, pero realmente confía. No digas confío y no estás confiando. Confía realmente, espera en Él. Presenta tu petición ante Él y espera en Él. Quiero orar por esas personas. Allí en los que están escuchando en las redes sociales, también quiero orar por ellos en esta hora. Señor, venimos ante ti, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Pero también reconociendo esta situación, Señor, que envuelve y rodea a muchas personas, aún cristianos, situaciones de temor, de miedo, por diferentes crisis o situaciones en su vida que los han desbordado. Señor, temor por diferentes cosas que se han producido por situaciones que ellos no han sabido superar y que han dado lugar a espíritu de temor y por lo cual su alma ha sido esclavizada y están siendo atormentados. Yo oro hoy por ellos, mi Señor, que tu Espíritu Santo les toque en esta hora y venga sobre ellos ese espíritu de valor,
ese espíritu de dominio propio, Señor, que tu palabra dice que nos entregaste a nosotros. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder en nuestras vidas. Tu palabra dice que no nos diste espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pedimos que tu Espíritu Santo afiance esa palabra en nuestras vidas. Desechamos hoy toda inseguridad. Desechamos hoy todo pensamiento de temor. Señor, declaramos sobre nuestras vidas que somos prósperos, que somos sanos, que somos bendecidos, que somos cabeza y no cola. Dios mío, que somos, Señor, agentes de cambio, que Dios vas a usar nuestras vidas para transformar a otros. Declaramos, Señor, que todo espíritu de temor que me ha apocado, que ha apocado mi fe, hoy, Señor, es echado y quitado de mi vida. Y a través de ese impacto, otros creerán en ti. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Desecho todo temor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, mi Jesús.